Bueno, entonces, este ejemplo del que teníamos, vamos a ilustrar con eso lo de funciones como valores. Entonces vamos a empezar por factorizar lo común en una función de escala. Entonces voy a empezar por aquí. Este me gusta mostrarlo aquí porque se ve más bonito. Entonces vamos a empezar por, recuerden, lo que queremos es de alguna manera lo que queremos es lograr calcular esta suma. Pero esta suma tiene como parámetros un b, pero también tiene como parámetros la función f. Y también tiene como parámetro de alguna manera cada que voy de a2 en 2, voy de 4 en 4, voy de cuánto en cuánto contando. Entonces, vamos a tratar de escribir una función que se llama suma, que recibe el a y el b, como lo recibía antes, suma de cuadrado y todas las cosas, pero recibe dos cosas más. ¿Cuáles son las dos cosas más que funciones? Que recibe una función f, que me dice cómo calculo el f de i de adentro de las sumas. Y recibe una función prox, que me dice cómo calculo el siguiente después de a, el a más 2, el a más... me dice eso. Entonces, f, fíjense, ya estoy escribiendo aquí, int, flecha, int. Ahí no dice que f es un entero. Dice que f es algo que recibe enteros y devuelve enteros. Es una función. Esta es la manera en que en escala se describe el tipo función. Algo flecha algo. ¿Sí? Algo flecha algo es tipo función. Así como hay tipo entero, así como hay tipo string, así como hay tipo, ¿qué más hay? Flotante o cosas de estilo. Hay el tipo función. Y el tipo función, como las funciones van de una cosa en otra, entonces tiene que tener de dónde sale y a dónde llega. Y entonces, ¿de dónde sale? De enteros. ¿A dónde llega? A enteros. Es una función que recibe enteros y devuelve enteros. Y prox es otra función que recibe enteros y devuelve enteros. Y ahora entonces, ¿qué va a hacer mi código? La parte que era igual en todos, si a mayor que b 0, sigue siendo la misma. ¿Cierto? Si no, ¿qué hacía mi código? Mi código calculaba algo y luego hacía una recursión. Entonces, ¿qué calculaba? Con f, porque me está diciendo, si f es elevado al cuadrado, f es la función elevada al cuadrado. Si era la suma de los números, entonces f es la función identidad, la que devuelve lo mismo. Si son los cubos, son los cubos. O sea, f es la función que voy a calcular, con la que voy a estar sumando. O sea, esta de aquí, el a o el a al cuadrado o el a al cubo, es lo que yo paso como f. Y el prox lo que me dice es, ¿y el siguiente a sumar quién es? Entonces, en los primeros dos, era el a más 1, el a más 1. En los siguientes era a más 2, era cada 2. Entonces, el prox es la función que me dice si es el siguiente, si es cada 2, o si es como quiere que sea. Entonces, es la función prox. Entonces, si a mayor que b da 0, no hay nada que sumar, sino da f de a más lo que me dé recurrir la suma. F y prox no cambian en la recursión, pero en cambio, prox de a es quién es el próximo a sumar. Si es el a más 1, el a más 2, el a más 3, prox de a. ¿Y hasta cuándo sumo hasta b? Eso tampoco cambia. Entonces, si defino esta función, entonces fíjense que yo no decía la primera vez que ven una función que tiene como argumento una función, pero esta es una función, no sé, ¿es la primera vez? Bueno, me gusta que sea la primera vez porque estamos en programación funcional. Entonces, esa es una de las cosas de la programación funcional. Definir una función que tiene como argumento funciones y números también, o otros datos. O sea, las funciones también son datos. Y entonces, él dice, mire, suma, me acaba de definir una función suma, que recibe una función de enteros en enteros, otra que es de enteros en enteros, recibe un entero y recibe otro entero. Y entonces, si yo quiero hacer la suma de los cuadrados como ahorita, ¿qué tendría que hacer? Entonces tendría que pasarle, quiero hacer la suma de los cuadrados, ¿quién era f? No, sí, en la suma de los cuadrados, digamos que quiero hacer esta. Ahí, ¿quién es f? F es la función que le va al cuadrado. ¿Y quién es prox? Es la función que le suma a 1 a la anterior. Entonces, voy a definir aquí, definir
la función elevada al cuadrado de x dos puntos int que devuelve x por x. Entonces, ¿cuadrado qué es? Cuadrado, yo escribo cuadrado, bueno, no lo estoy llamando. Sí, creo que tengo que escribirle. No, ¿cómo es que tengo que escribirle? Hay una manera de escribirle para que él me diga el tipo de la función. No. ¿Sí? No me acuerdo cómo es. Hay una manera en que él describa no el tipo de la función. Bueno, no me acuerdo cómo es. Cuadrado es una función. No, él no, cuando yo le digo, a ver, quiero que lo diferencien con esto. Si yo digo defina z igual a 5, y le digo z, él me va a decir 5, y le digo z es 5. Pero ahorita definí cuadrado, no sé qué, y le digo cuadrado y no me dice nada, sino que me saca error. Creo que es así, o sea, el cuadrado. Hay una manera de que él me saque el tipo, no me acuerdo cuál es. Tengo que mirar. Ahorita me acuerdo. En todo caso, cuadrado es una función que recibe enteros y devuelve enteros. No me acuerdo cómo escribe eso. Ahorita mismo. Bueno, cuadrado es una función que recibe enteros y devuelve enteros. Y prox, entonces voy a poner la función que suma 2. Def suma 2, recibe x, que es un entero, y lo que hace es devolver x más 2. Entonces, si ahora yo cojo mi función suma, tenía 4 parámetros. El primer parámetro era la función con la que voy a hacer las cuales lo voy a llamar, es la función cuadrado. Cuadrado es el nombre de mi función, ¿cierto? Es la función. Luego, prox es suma 2. Luego va del 1 y hasta el 10. Y si la invoco, me da la suma de los cuadrados de 1 hasta 10 de 2 en 2. ¿Cómo la ven? Solo escribí una vez el código de suma. Quiero hacer la suma, la primera, la suma de los cuadrados solitos. Entonces, voy a llamar la función identidad id de x. No, perdón, la función sucesor, que recibe un entero y devuelve el siguiente. Y entonces voy a llamar a la suma de cuadrado, pero en lugar de suma 2, que es cada 2, le digo con la función sucesor. Entonces me suma todos los números, los cuadrados de los números del 1 al 10. Da 385. Y la primera era la suma de los números del 1 al 10. Entonces mi función coge el número y lo devuelve igual. Entonces la función identidad, que recibe un entero y devuelve el mismo entero. No hace nada, la función que da un entero devuelve el mismo es la función identidad. Y si hago esta suma, pero en lugar de cuadrado pongo la identidad, entonces me devuelve la suma de los números del 1 al 10. Si quiero la suma alternada de los números del 1 al 10, entonces le pongo aquí el prox. Prox no, ¿cómo llamaba? ¿Cómo lo llamé prox? No, lo llamé suma 2. Pues 1 más 3 más 5 más 7 más 9 da 25. ¿Sí? Solo escribí una vez el código de suma. Una sola vez. Lo había escrito 3 veces, las 3 veces para crear cada una de esas funciones. Aquí lo escribí una sola vez. Y con esa una sola vez que lo escribí, lo he llamado en 3 versiones diferentes. En 4, me creé una nueva versión. Y no tuve que volver a escribir código nunca. O sea que lo que hice fue factorizar en una función lo que se hacía. Pero ¿cómo factorizar? Para que me entre por parámetros lo que
lo que es parámetro de esa configuración. ¿Qué era parámetro? Funciones. Los lenguajes antes no me permiten tener funciones como parámetros. Esto sí, entonces meto las funciones como parámetros. Más o menos. Eso es la utilización de funciones. Esto es lo que está aquí. ¿Sí? Entonces acabo de utilizar. ¿Qué tienen que notar? Uno, las funciones tienen tipo, como todos los datos. Como todos los datos, las funciones tienen tipo. ¿Cuál es el tipo de una función? El tipo de una función siempre es algo flecha algo. Todas las funciones de tipo algo flecha algo. Lo que pasa es que el algo es un tipo. Podría también ser una función. Puede ser una función que recibe funciones, que devuelven funciones, que todo ese tipo de cosas pueden ser. A es un tipo y B es un tipo. Es el tipo de las funciones que reciben valores de tipo A como argumento y devuelven valores de tipo B como resultado. Por ejemplo, si a uno le dicen es int flecha int, ese es el tipo de las funciones que reciben valores de tipo int como argumento y devuelven valores de tipo int como resultado. Pero le pueden decir a uno, no, el tipo es este, int, entre paréntesis, int, int, flecha boolean. Entonces, ¿de qué es? Esto es una pareja de enteros. Esto es un booleano. Entonces, es el tipo de las funciones que reciben dos valores, una pareja de enteros, como, como parámetro y devuelve un booleano. ¿Sí quedó claro? Ejercicio para la casa. La función suma, como ustedes lo notaron ahorita, esta función suma, pregunta, ¿esta recursión es lineal o recursión de cola? ¿De cuál? Suma llama a suma. O sea que es recursión. ¿Es lineal o es de cola? Lineal. ¿Por qué es lineal? Porque después de hacer eso llama a una suma. No porque llame a FDA, sino que llama a sumar con FDA. O sea, hace algo después de recurrir con el resultado. Entonces es una recursión lineal. Bien, entonces la tarea para la casa es que escriba la función suma, pero que genere un proceso iterativo lineal. O sea, haga suma, pero como recursión de cola, no como recursión lineal como está ahorita. Y otra tarea, escriba la función producto que haga, que sea parecido al suma, es decir, que haga el producto de los números entre, que implemente esta, pero en lugar de suma ponga producto. El producto desde I igualado hasta B de F de I. Deberían ser capaces de hacer eso sin problema. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿qué tiene suma de especial? Resumiendo, suma recibe funciones como entrada. Voy a dejar de grabar ahí.